Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Hemos estado un rato ausentes por cuestiones sobre todo de salud, no mías. Déjenme confesarles que mi esposa fue caso probable de coronavirus. Ella es enfermera, así que hubo que tener extremo cuidado. Sigue con síntomas muy leves, eso sí, afortunadamente, pero de todos modos está en veremos el resultado de su prueba y el que se le den incapacidades. Ahorita pues está aquí en casa, la estamos cuidando y al parecer todo va bien, pero sí fueron días un poquito convulsos por andar haciendo todo ese movimiento. Así que muchísimas gracias por su apoyo y su paciencia. Y bueno, pues el tema que vamos a abordar en esta ocasión tiene que ver un poco con lo que está sucediendo ahorita del caso Lozoya. Recordemos que Emilio Lozoya estaba en España, fue extraditado en días recientes, primero llegó al hospital, pero ahora ya está cantando como queríamos precisamente. Y está básicamente confirmando las sospechas de muchas personas, muchos periodistas sobre todo, muy suspicaces, que pues ya habían logrado entrever los escándalos de corrupción que había en los que estaban implicados Videgaray, Peña y obviamente el mismo Lozoya y algunas otras personas de menor rango, que tenía que ver básicamente con esos desfalcos a Pemex, pero no nada más con eso, sino que recientemente Lozoya está cantando cosas muy importantes, está sacando perlas, está sacando oro puro y por ejemplo acaba de decir que a Ricardo Anaya se le sobornó también para esa aprobación de la reforma energética y en su momento para que se hiciera el famoso Pacto por México. Así que lo que los periodistas de siempre han dicho y que nadie les creía, al menos en los medios tradicionales, y por lo tanto esto pasaba así a la población en general, pues se está confirmando. Y es un triunfo, yo creo, obviamente, para este gobierno que dijo que iba a perseguir la corrupción. Como decíamos, hay asignaturas pendientes, pero esto de la corrupción es importante porque sería un hito, sería algo histórico que finalmente se llegue a Peña, porque Peña, pues obviamente si no era el orquestador de todo, al menos no creo que las cosas pasaran sin que él se diera cuenta. Así que entonces estamos a punto de atestiguar, me parece que cosas muy importantes, que se castigue a los culpables de grandes desfalcos, de Pemex sobre todo, de obviamente de la CFE también, y que pues se finalmente quede exhibida la figura del famoso Chico Maravilla, que era Ricardo Anaya, y que pues lo vemos como cualquiera de estas personas, de esa clase política acomodada, un niño rico que aparte aprendió muy bien a robar, como todos los tecnócratas desde un tiempo para acá, desde sobre todo finales de los 80s para acá. Y eso nos lleva precisamente a un concepto que quiero platicarles hoy, que es el nacionalismo revolucionario. No sé si ustedes conozcan ese concepto, pero fíjense que es parte del discurso inicial del PRI. El PRI que nace primero como el Partido Nacional Revolucionario en marzo de 1929. En ese momento, digamos que con el espíritu de la revolución, se funda el PRI. Por cierto, el espíritu de la revolución, y no solo eso, sino también, como les he dicho en otro momento, tomando como modelo al partido bolchevique de Rusia, en ese momento ya la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque acuérdense que la Unión Soviética está integrada básicamente, o estaba integrada por sindicatos, por soviets. Entonces, por eso es que el PRI precisamente propicia la formación de muchísimas organizaciones sindicales, de muchísimas organizaciones que agrupan a trabajadores de distintas empresas, tanto del sector público como privado, y esas eran las famosas bases del PRI. Pero ellos traían como bandera los ideales de la revolución, que bien o mal los estaban llevando a cabo. Hay que decir también que fue un parteaguas para que iniciara realmente la política como la conocimos hasta cierto momento, el asesinato de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón estuvo como presidente de México desde 1920 a 1924. Pero al amparo del famoso jefe máximo de la revolución, que era Plutarco Elías Calles. De hecho, al periodo donde ya formalmente toma el poder y posteriormente queda a la sombra, que sería entre 1928 y 1934, él estuvo en el poder del 24 al 28, de hecho. A este periodo se le llama el maximato, porque él como jefe máximo, digamos que es el gobernante detrás de las sombras, aunque ya se decía, de hecho,
que él era quien estaba gobernando o quien estaba al acecho del poder cuando estaba Álvaro Obregón. De hecho, esta fue la historia más o menos del asesinato de Álvaro Obregón. Se dice que José de León Toral fue el ejecutor, evidentemente. Era un ultraderechista que lo había arengado una monja del momento de mucho peso en el sector de la derecha llamada la Madre Conchita. De hecho, esta Madre Conchita fue a dar a la cárcel como autora intelectual, pero se dice que cuando estaba ya, obviamente, pues casi desfigurado porque recibió disparos en la cara, Obregón, y recuerden que le faltaba un brazo por aquellas peleas de la revolución, aquellas luchas de la revolución. Entonces que cuando estaba ya en la plancha, que lo fue a reconocer Plutarco Elías Calles, lo vio en la plancha hacia abajo y le dijo, pero quería ser presidente, hijo de la chingada. Entonces se decía dentro de los murmullos del poder en ese tiempo, que si alguien preguntaba, ¿quién mató al presidente? La respuesta era, cállese y pórtese bien. O sea, una referencia a Plutarco Elías Calles y a Emilio Portes Gil, que era otro de los presidentes que estuvo en el poder también durante ese famoso maximato. De hecho, durante el maximato estuvieron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Como dato curioso, por cierto, aquel caballo que sale con Pedro Infante en La Oveja Negra y en No desearás a la mujer de tu hijo, era propiedad de Emilio Portes Gil, era Camsia, un caballo de raza árabe, entrenado, carísimo, de los establos personales de este personaje. Y bueno, entonces pues muere Obregón y empieza lo que se llama ya la negociación política. ¿Por qué es un parteaguas la muerte de Obregón? Porque Obregón representaba las luchas intestinas. Con esto me refiero a las luchas que se llevan adentro de una organización o en este caso de un país. Él representaba todavía la revolución, era el último caudillo revolucionario. Entonces pues realmente ya no iba con la imagen del partido que hacía política con base en los ideales igualitarios de la revolución. Por lo tanto, alguien beligerante, alguien que no se sentaba a la mesa a dialogar, pues no era bien visto ya por las esferas del nuevo poder que se estaba gestando. Así que convenientemente se le quitó de en medio, ya fuera por parte de la ultraderecha, ya fuera por parte del mismo aparato del gobierno, y entonces pues nace con esta nueva era, sobre todo en el maximato, nace la negociación política, nace el nacionalismo revolucionario. Y este nacionalismo revolucionario era básicamente, digamos, poner los intereses de la nación por delante, sí robando, eso sí, porque la corrupción en ese tiempo no era tan evidente o tan descarada, digamos que a lo mejor estaba más balanceado o incluso ganaba como porcentaje a lo mejor la intención de servir al país o de hacerlo desarrollarse en lo económico básicamente. De manera que el maximato afianza este modelo entre económico y político que tiene mucho o que tiene muy presente la soberanía del país, la identidad de México. Viene después, posteriormente, el periodo socialista de Cárdenas, el periodo en el que se rompe un poquito esta tendencia y se aplica pues un intento de socialismo por parte de Cárdenas. Recordemos que, como lo habíamos visto en algún video anterior, Cárdenas, la educación sobre todo, fue lo que más reflejó en el periodo cardenista este espíritu socialista. Ya saben que les había platicado que en los libros, por ejemplo, de texto de la SEP, pues venían, por ejemplo, ilustraciones de entornos rurales, de niños morenos, y que ese blanqueamiento, digamos, que se trató de detener. Ese blanqueamiento me refiero a solo presentar como el ideal a los niños de entornos urbanos y generalmente güeritos de piel y en situaciones de privilegio, y en cambio pasaban a niños con padres obreros y que vivían situaciones a lo mejor de pobreza, pero esto buscaba la visibilización de estos grupos y también hacer ver que la educación iba a ser para todos en ese periodo de Lázaro Cárdenas.
Pero pues luego viene Manuel Ávila Camacho y sobre todo luego viene el famoso cachorro de la revolución, Miguel Alemán Valdés. Y pues con él ya digamos que se afianza lo que posteriormente iba a ser ese México moderno, industrializado, al que digamos que se llegó a lo mejor en su punto culminante en los 60s con el famoso desarrollo estabilizador que inició con Díaz Ordaz, nefasto por supuesto, y otro tanto de nefasto Luis Echeverría que lo continuó. Después vinieron a lo mejor, vino ese periodo en que estuvo José López Portillo, que recordemos cómo lloró frente al Congreso en su comparecencia, porque no pudo salvar a México de la crisis, porque dijo que iba a defender el peso como un perro y que finalmente no pudo. Y luego ya pues entra esta tendencia de la tecnocracia, del neoliberalismo, entra sobre todo con Miguel de la Madrid y que pues básicamente se dedicó mucho más no solo a robar, sino que también a decantar toda la economía mexicana en favor de los intereses gringos y preparar el terreno para que después entrara Salinas, Salinas que ya era, digamos, uno de los hijos de los políticos de mediados de siglo a los que habían mandado a formarse a universidades estadounidenses como Yale, Harvard o el MIT, donde les enseñaron estas doctrinas económicas del neoliberalismo y digamos que fueron como la avanzada para que después aquí entrara el neoliberalismo. ¿Qué implicó esto? Que entra el famoso Tratado de Libre Comercio, el TLC o TLCAN, y esto abre el mercado supuestamente, pero la cosa es que aquí estaba lleno de pequeña y mediana empresa, y estas pequeñas y medianas empresas no pudieron competir con las grandes transnacionales gringas y entonces fueron muchas de ellas absorbidas. Realmente el TLC implicó pues una cierta crisis económica para todas estas empresas pequeñas y pujantes, pero que no pudieron competir en igualdad de condiciones. Ya había pasado antes, ya había pasado dentro de los 50 cuando ingresó mucho o dejaron que ingresara mucho capital extranjero, digamos, en aquel mandato de Miguel Alemán. De hecho, esto se ve reflejado, por ejemplo, en aquel libro de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, donde el papá de Carlitos, el niño que se enamora de la madrastra de su amigo, pues tiene una pequeña fábrica de jabones que decían que ya estaba en las últimas, y ya sobre el final del libro mágicamente todas las cosas en lo económico se componen para esta familia que era la clase media de esos tiempos en la colonia Roma, y todo gracias a que la empresa del papá fue comprada por una empresa estadounidense mucho más grande. Y bueno, pues entonces lo mismo pasó, pero a enorme escala aquí en México, con la entrada del famoso neoliberalismo, gracias al PRI obviamente. Por ejemplo, también de ahí viene que a partir del Telecan, a partir del famoso TLC, ya nunca se recuperó la industria cinematográfica de México. A partir de ese tiempo, donde todavía teníamos esa ola llamada el nuevo cine mexicano, a partir de ese tiempo se hizo demasiado desigual la cuota de exhibición entre el tiempo que se iban a exhibir, el tiempo, digamos, que se tenían que exhibir las películas gringas contra el tiempo que se tenían que exhibir las películas mexicanas. Era muy desigual y entonces, pues obviamente para ganar más dinero y por acuerdos del famoso Telecan, pues es que tenemos el cine o las salas de cine llenas de blockbusters gringos y pues nada de películas mexicanas, como aquellas últimas que hubo todavía en esos tiempos. Me acuerdo La mujer de Benjamín, o por ejemplo Rito Terminal, El callejón de los milagros. Buenas películas, muy buenas películas que recuperaban a algunos actores de mediados de siglo todavía, o de algunos que habían actuado en los 70s, y los juntaban con otros nuevos talentos bastante buenos, pero todo eso se perdió, gracias, entre otras cosas, les digo, al famoso Tratado de Libre Comercio. Y esa es una de las tantas cosas que digamos no solo han sido pues de cierta manera como que el cáncer de la economía mexicana, porque a lo mejor Estados Unidos pues es un sistema que funciona y funciona muy bien en lo económico,
pero es que no hay corrupción, hay un control muy estricto de la corrupción. Y aquí el problema fue que no solo estaban las políticas diseñadas para que hubiera un libre mercado y para que sistemáticamente las empresas se fueran privatizando, que ya el gobierno dejara de tener bajo su control empresas, por ejemplo, como Telmex, por ejemplo, como los ferrocarriles de México y muchas otras más pequeñas y que ya venían desde mucho tiempo y que dejaron a gente sin trabajo. No solo pasó esto, sino que también a la par, pues aparte había demasiados desfalcos, mucha gente, muchos políticos, hijos de políticos, amigos de políticos, pues se daban la gran vida con los recursos del erario público. Tenemos, por ejemplo, en los 70s al famoso hijo de Arturo el Negro Durazo, que a ese lo llamaron el prototipo del Junior. ¿Por qué? Porque era prepotente, porque era despilfarrador, evidentemente ni siquiera tenía unos estudios que a lo mejor lo llamaran a ser un funcionario de gobierno en adelante, una formación correcta, y se la pasaba pues en fiestas, en drogas y con el charolazo famoso demostrando obviamente sus acreditaciones de que era hijo de Durazo o de que tenía vínculos con la policía, y pues entonces ese era el ejemplo. Así hubo mucha gente. De hecho, recientemente ese famoso y también nefasto actor, disque actor y obviamente empresario, pero al amparo de estos regímenes, este famoso Roberto Palazuelos, pues estaba platicando cómo hacían fiestas en aviones privados, todo pagado por el gobierno, que se veían en Los Pinos, pero de ahí si querían volaban a París o volaban a Londres, a las grandes discotecas, bebiendo hasta el amanecer, y obviamente no solo bebiendo, pues obviamente las drogas siempre están presentes en esos medios. Así que todo ese despilfarro, todo ese cinismo que prodigaban estas personas, pues fue el punto culminante que terminó definitivamente con el nacionalismo revolucionario del PRI y después terminó con nuestra paciencia y por eso votamos por Andrés Manuel. Fin de la historia, ¿cómo ven? Pues básicamente así lo podemos resumir para que el video no sea tan largo. Podríamos extendernos más, pero pues ya saben que a mí me gusta explicarles las cosas pues de manera sí exhaustiva, pero también concisa y sobre todo explicando ciertos términos con todo el respeto que me merecen como público para que los entiendan y para que ya nadie les vea la cara, porque como decimos en los medios tradicionales pues siempre va a estar lleno de gente arrogante que cree que el pueblo es tonto. Y bueno, para terminar el video de hoy, por supuesto que tenemos canción, por supuesto que hay una composición, pero esta vez no fue mía. Fíjense que fue idea, casi toda la letra, nada más yo le cuadré algunas cosas y por supuesto también el ritmo o el elegir la canción de base, fue idea de mi compañera, la youtuber de este canal llamado Kakagoto77, que también reside aquí en la Ciudad de México y que fue famosa sobre todo al principio por meterse a los chats de todos los primeros youtubers de izquierda. Ya saben, se metía ahí al chat del Chapucero, de Campechaneando, de Quesadilla de Verdades. Entonces, pues se fue ganando terreno. Ahora digamos que tiene una cierta legión de seguidores y pues me invitó amablemente el otro día, como lo habrán visto, a tener un en vivo con Beca, de Notibeca, de este otro canal de YouTube, y con Luis el Republicano, que como habrán observado también, pues me hizo una entrevista que le agradezco mucho. Así que entonces hicimos esta canción en la que quisieron participar y así que los vamos a tener presentes cantando algunas estrofas de esta canción. Entonces recuerden suscribirse, recuerden darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y pues estemos atentos a los próximos videos porque ya saben, esto se sigue poniendo bueno, la política no tiene fin. Así que muchísimas gracias y aquí va la canción. ¿Por qué habló? ¿Por qué regresó? ¿Por qué Lozoya se extraditó? Se ha ido al reclu y para no caer yo debo hacer mis maletas y abordar ese avión. Estuvo buena la repartición, exprimir a Pemex era nuestra misión. Fue chico el desfalco y mucha corrupción, mientras Peña tapaba la operación. Así pasaba a nuestras manos los centavos de los mexicanos.
¿Por qué habló? ¿Por qué regresó? ¿Por qué Lozoya se extraditó? Se ha ido al recreo y para no caer yo debo hacer mis maletas y abordar este avión. Ay, Peña, ¿y tú? ¿Ya abordaste el avión? Mira, atrasito, sigue Felipe. ¡Ay!